Entonces, de esta manera vamos a comenzar explicando las estimaciones de un modelo de regresión no lineal. En este caso, una aplicación de lo que es el modelo de Gompers para la economía boliviana. En este caso es para el país de Bolivia. Y básicamente, este es un modelo de regresión no lineal que está caracterizado por una variable dependiente. Vamos a llamarla variable YT. ¿A qué corresponde la variable YT? La variable YT corresponde al número total de casos infectados por COVID-19. Esta es nuestra variable dependiente y en la variable además de la variable dependiente existen tres parámetros: el parámetro A, el parámetro B, el parámetro C. ¿Cuál es el parámetro A? El parámetro A corresponde al valor máximo de predicción de infectados. En realidad, matemáticamente correspondería a una asíntota. Por otra parte, tenemos el parámetro B, que es un coeficiente de ajuste exponencial. Y finalmente tenemos el coeficiente C, que es la tasa de declinación en la curva, ¿no? Por otra parte, también es importante mencionar de que solamente tenemos una variable independiente, que es el tiempo. El tiempo que corresponde al número de días desde que ocurrió el primer caso, considerando un caso inicial, también llamado como T sub 0. Entonces, ¿cuáles son los resultados de nuestro modelo econométrico, de nuestro modelo no lineal? Básicamente, esta estimación fue realizada, como bien saben, para Bolivia. Fue utilizada en el lenguaje de programación R. Y la muestra correspondió a datos desde el primer caso observado, que fue el 11 de marzo del 2020 al 1 de marzo del 2021. En este caso, conforme a la explicación previa, el coeficiente de A fue calculado en 246.437 personas infectadas como valor máximo de predicción. Por otra parte, el coeficiente B, el coeficiente de ajuste exponencial, fue de 5.44 y por otra parte, la tasa de declinación en la curva fue de 1%, ¿no? O 0.01. Los tres coeficientes fueron estadísticamente significativos al 1% de significancia estadística, y desde luego para este tipo de modelos se espera de que el R cuadrado sea elevado, ¿no? En este caso es de 0.95. Por otra parte, comparando lo que es el modelo es lo que está con líneas punteadas en comparación con los datos observados. Al final de la muestra, lo que se puede observar es que los datos observados exceden al pronóstico del modelo, considerando de que aquí habría un incremento de la pandemia por encima de su valor de predicción, ¿no? Y por otra parte, los tres coeficientes del modelo de Gomper están expresados en la ecuación o en el gráfico, el coeficiente de A, el coeficiente de B y el coeficiente de C. Desde luego, lo que nos grafica en el estudio es la cantidad de infectados por COVID en el transcurso del tiempo o desde que aparece el primer caso. Y por otra parte, si vemos lo que son los nuevos casos y lo que son los casos acumulados según el modelo de predicción, básicamente el pico más alto de la curva se habría encontrado
hablando de nuevos casos en la segunda semana de septiembre y hablando de casos acumulados, tendería a un aplanamiento de la curva, que según los casos acumulados sobrepasarían los 200,000 infectados como pronóstico. Esto es en realidad lo que nos señala el modelo de Gompers. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso que vamos a realizar es cómo realizar las estimaciones en R. Continuando con esta segunda parte, vamos a ver el código econométrico. Vamos a mencionar algunas paqueterías y librerías que vamos a utilizar para estimar un modelo de regresión no lineal. Básicamente el modelo de Gomper y sobre todo aplicando a un país con el propósito de estimar cantidad máxima de infectados a partir del COVID-19. ¿No? En tal sentido, vamos a mencionar alguna paquetería que vamos a utilizar, como es en RStudio y en R en general. Lo que siempre hacemos es, en primer lugar, instalar la paquetería y la librería correspondiente. En tal sentido, vamos a instalar la paquetería y librería tdiverse, que nos permite analizar diversas paqueterías incluidas. Y básicamente la principal paquetería y librería que vamos a utilizar es la paquetería EasyNLS. ¿Qué significa EasyNLS? Básicamente significaría modelos de regresión no lineal de una manera fácil. ¿Okay? Entonces, estas son las dos paqueterías que vamos a utilizar. Y si queremos realizar gráficos que sean estéticos o gráficos en presentación estéticamente hablando, vamos a utilizar dos paqueterías para tener buena presentación. Una paquetería que es ggplot o ggplot2 y la otra paquetería que es color space. Entonces, lo primero que hacemos es instalar la paquetería tdiverse y de igual manera, una vez que ejecutamos esto de acá, el siguiente paso importante es importar datos. Para ello debemos tener nuestra base de datos en Excel guardada en cualquier carpeta de nuestra computadora. O también puede estar en la nube. Algo que es importante mencionar es que los datos fueron extraídos de los datos del COVID-19 fueron extraídos de una página que se llama Our World in Data o Our World in Data, como ustedes quieran pronunciarlo. Entonces, en esta página podemos descargar la información, no solamente para Bolivia, sino para cualquier otro país. ourworldindata.org, coronavirus country Bolivia. Entonces, lo que hacemos básicamente es importar la base de datos, adjuntarla y visualizar la base de datos. ¿Cuáles son las dos variables que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la variable day
o día. Y vamos a trabajar con la variable total cases. Podríamos trabajar también con la variable new cases como ejercicio adicional. Tenemos información desde el 11 de marzo del 2020 hasta tenemos información hasta el 1 de marzo del 2021. En realidad tenemos información para 356 días, ¿no? Como habíamos presentado en nuestra estimación, según el modelo de Gomper, el valor asintótico máximo esperado era de 246,000 infectados. Lo que podemos ver es que al último día de la muestra ya hemos superado la cantidad máxima que nos predice el modelo. El modelo nos dice que el valor asintótico, como les mencionaba, era de 246,000 infectados. Sin embargo, lo que nos muestra los resultados es que en realidad la pandemia está alcanzando un valor inclusive por encima del valor máximo de predicción. ¿Ok? Sin embargo, estas son las dos variables que vamos a utilizar, day y total cases. Podemos graficar los datos para ver cómo ha evolucionado la pandemia en el tiempo. Entonces, aquí tenemos desde el día 0 que se origina la pandemia en Bolivia y luego tiene un punto máximo, habíamos aproximadamente por el mes de septiembre, donde de hecho se logra aplanar la curva. Sin embargo, aparte, cerca del día 300, lo que sucede nuevamente es que existe un brote en la pandemia. Y nuevamente tiene un comportamiento creciente. Desde luego, si vemos esto en el tiempo, esto esperaríamos de que la especificación sea de tipo no lineal. Entonces, básicamente, las dos variables que vamos a utilizar es la variable día y la variable de casos o casos totales. Es importante señalar de que vamos a especificar la omisión de números que estén en números en blancos o números vacíos. Por lo tanto, vamos a omitir todo lo que sean números vacíos. Por otra parte, también es importante mencionar es que para poder modelar tiene que estar en formato de data frame. ¿Qué significa formato de data frame? Que básicamente nuestros datos estén ordenados según las dos variables que vamos a utilizar en formato de tabla. Una variable es día y otra variable es casos. De igual manera, como les había mencionado, la principal paquetería y librería que vamos a utilizar es la paquetería EasyNLS. Si queremos ver cuáles son los modelos que se utilizan o que podemos estimar para modelos no lineales, modelos de regresión no lineales, podemos escribir la función help y entre paréntesis y entre comillas NLSFit, ¿no? Que es regresión no lineal ajuste o ajuste de regresión no lineal.
básicamente a través de esta paquetería y librería y EasyNLS podemos estimar 13 modelos. 13 modelos. Podemos estimar inclusive no solamente un modelo de regresión lineal, sino también podemos estimar un modelo de regresión, no solamente podemos estimar modelos de regresión no lineal, sino también podemos estimar un modelo de regresión lineal. En este caso, cuando estimemos el modelo econométrico, por ejemplo, este número 10, el número 10, corresponde al modelo de Gompers. El modelo número 1 corresponde a una regresión lineal. El modelo número 2 corresponde a una regresión cuadrática. El modelo número 3 corresponde a una regresión lineal. Plateau, esto es una condición especial en la cual, si bien es cierto, es una regresión lineal, sin embargo, se incorpora una constante dentro de la variable explicativa como una resta. De igual manera, tenemos una versión alternativa, que es la versión 4 en versión cuadrática. Tenemos luego el modelo número 5, el modelo 5 que es un modelo condicional doblemente lineal. El modelo número 6 que ya es un modelo de regresión no lineal que básicamente tiene una forma funcional exponencial. El modelo número 7 que tiene un componente de modelo logístico. Luego tenemos el modelo de regresión no lineal número 8 que corresponde a un modelo llamado Van Bertalanffy. Básicamente cada uno de estos modelos tiene una particularidad funcional matemática. La idea fundamental es que los datos se ajusten a la expresión o funcionalidad matemática. Luego tenemos el modelo número 9, que es el modelo de Brody. Y el modelo, en nuestro caso en particular, que estamos utilizando, que es el modelo número 10, que es el modelo de Gompers. De igual manera, tenemos otro modelo de regresión no lineal, llamada la curva de Laxtación. Y finalmente tenemos el modelo número 12, que es una curva de degradación ruminal, y el modelo número 13, que corresponde a un modelo logístico bicomportamental, ¿no? Estos son los 13 modelos, en la mayoría modelos no lineales, pero también tenemos modelos lineales. De hecho, el modelo 1, el modelo 2, y el modelo 3, inclusive el modelo 4, son modelos, también podemos considerar el modelo 5, del modelo 1 al modelo 5, son modelos lineales. Del modelo 6 al modelo 13 son modelos no lineales. ¿Cómo sabemos la diferencia entre un modelo de regresión lineal y no lineal? Básicamente por el orden del exponente. Los modelos lineales son no por la naturaleza de las variables, sino por la naturaleza de los exponentes o de los parámetros. ¿Qué significa eso? Significa de que un modelo de regresión puede tener, por ejemplo, una variable elevada al cuadrado. Sin embargo, sus parámetros siguen siendo de grado 1 o están elevados a la 1.
En otros casos, si los parámetros están elevados a un exponente, por lo tanto, en ese caso se convierten en modelos no lineales. Entonces, un modelo de regresión no lineal estrictamente significa de que el parámetro del modelo econométrico es diferente a la unidad. En nuestro caso en particular, vamos a comenzar estimando un modelo. Una vez que hemos instalado la paquetería y librería ISNLS, que es la paquetería que vamos a utilizar, vamos a estimar un modelo que le vamos a llamar model. ¿Qué es lo primero cuál es el primer argumento que debemos invocar? El primer argumento es nuestra base de datos. Nuestra base de datos en formato de data frame o en formato de columna. Entonces, en nuestra base de datos está conformada por dos variables. La variable día y la variable casos infectados, desde luego, ¿no? Entonces, el primer argumento es nuestra base de datos. El segundo argumento es el número es la especificación del modelo, de la forma funcional del modelo. En el caso yo estoy poniendo 10, que representa lo que queremos estimar, que es un modelo de Gompers. Porque la evidencia empírica sugiere de que para este tipo de modelos debemos emplear esta metodología. Y por otra parte debemos comenzar señalando algunos parámetros referenciales para que se pueda estimar el modelo. Básicamente es para los tres coeficientes, para el coeficiente A, para el coeficiente B, para el coeficiente C. En el caso del coeficiente A, puedo poner el último valor observado o puedo redondearlo. En mi caso, como el último valor observado era de 249,000 y fracción de infectados, pongo el valor redondeado de 250,000. Por otra parte, por valores referenciales, también pongo el parámetro B igual a 2 y C igual a 0.01, ¿no? Entonces, de esta manera, comenzamos estimando nuestro modelo y tenemos ya los resultados del modelo econométrico. El coeficiente A es de 246,437. El parámetro B, que es de 5.44. Y el parámetro C, que tiene dos ceros por delante, por lo tanto sería 0.001. De igual manera, también es importante mencionar de que tenemos el p-value o la probabilidad para cada uno de los parámetros A, B, C, donde son estadísticamente significativos al 1%, es decir, la probabilidad es menos del 1%. Y por otra parte, también tenemos el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, que está en 0.95. Puedo graficar mis datos observados, la predicción del modelo econométrico, y básicamente puedo graficarlo en R, ¿no? Haciendo alusión a lo que es la
la base de datos, el tipo de modelo, los valores iniciales con los cuales comienza a hacer la interacción para estimar los parámetros y básicamente especificando de que me aparezca mi estimación econométrica en el gráfico. Entonces, en el gráfico tenemos lo que mostramos en la presentación. Y podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, también podríamos simular cuál sería la cantidad de infectados, pero esta vez reemplazando con los valores estimados del modelo econométrico. ¿Cuál es la idea de realizar este ejercicio? Es comparar lo que nos brinda el modelo con lo que realmente sucedió. Esto como en caso de la pandemia, para ver si la pandemia está controlada o por otra parte se ha salido, ¿no? Entonces, el modelo de Gomper nos puede dar cuál debería ser el camino o cuál debería ser la trayectoria en la cantidad de infectados en el tiempo. Si quisiéramos utilizar otros tipos de gráficos, podemos también configurar nuestra variable días en términos del tiempo. Para eso debemos instalar la paquetería y librería T-Series y Erlang con el propósito de graficar los días, pero en términos de tiempo. En mi caso ya lo tengo instalado, por eso no lo instalo. Y luego puedo ejecutar. En otra manera también importante de ver la curva de Gomper es verlo en variación de los casos, es decir, en nuevos casos. Porque al verlo en nuevos casos, básicamente lo que voy a hacer es identificar el periodo en el tiempo en el cual se alcanzaría el máximo pico en nuevos contagios. Y finalmente, si queremos hacer gráficos elegantes, como les había mencionado, podemos utilizar lo que es la paquetería y librería ggplot2 y Colors Space. En mi caso también ya lo tengo instalado, por lo tanto no lo voy a volver a instalar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el escenario base de nuevos infectados en una presentación más elegante. O de igual manera también puedo presentarlo para el pronóstico de infectados, la estimación Gomper en un gráfico de igual manera más presentable, ¿no? Y de esta forma es como realizamos la estimación de un modelo de regresión no lineal en RStudio y básicamente el modelo de Gomper, que es una estimación econométrica usualmente para casos de pandemia.